hablar de la encíclica. Bueno, la Lumen Fidei es la primera encíclica que le hace justamente Benedicto. Trata de cómo la fe ilumina, ¿no? Cómo la fe, de hecho, eh, termina siendo una fuente reveladora. Que esto es muy común de muchas personas, de decir que justamente, ¿no? Yo no puedo tener fe, yo quisiera, pero no puedo. Y justamente, bueno, la fe es un salto, ¿no? Es un salto a tal vez ese sentido común construido. Y justamente cuando vos pegás ese salto, empezás a ver. Y te empezás a ver a vos, empezás a ver, empezás a ver más allá, ¿no? Rompes ese velo eh, que de alguna manera uno tiene en cierta inmanencia, que siempre volvemos a caer, ¿no? Ese medio cíclico, como en el Antiguo Testamento los judíos que vuelven a cierta oscuridad. Justamente dice, una de las primeras citas que tengo, para Israel la luz de Dios brilla a través de la memoria de las obras realizadas por el Señor, conmemoradas y confesadas en el culto, transmitidas de padres a hijos. Aprendemos así que la luz de la fe está vinculada al relato concreto de la vida, al recuerdo agradecido de los beneficios de Dios y al cumplimiento progresivo de sus promesas. La arquitectura gótica, esto es espectacular. Para mí esto lo escribió Francisco igual, lo de la arquitectura gótica, porque Francisco tiene una relación con el arte bastante especial. La arquitectura gótica lo ha expresado muy bien. En las grandes catedrales la luz llega desde el cielo a través de las vidrieras en la que está representada la historia sagrada. La luz de Dios nos llega a través de la narración de su revelación y de este modo puede iluminar nuestro camino en el tiempo, recordando los beneficios divinos, mostrando cómo se cumplen sus promesas. Esta idea justamente, ¿no? de cómo esa luz que viene del cielo, que a su vez nos da la fe, que a su vez es el Espíritu Santo, ¿no? Luz de los corazones, es lo que nos revela el pasado, nos revela el presente a través de esa tradición, ¿no? Que se da de manera oral, que se da de manera oral y se va transmitiendo de generación en generación y va permaneciendo e iluminando. Es muy interesante cómo pues tienes razón que se nota cuando escribe Bergoglio y cuando escribe Benedicto, porque Bergoglio es muy jesuita en la forma de escribir, en el sentido de que va siempre por lo sensorial, o sea, nunca va, es difícil, no voy a decir que nunca, pero es muy difícil encontrar en Francisco un concepto escrito bien delimitado, siempre va a apelar a lo sensorial, a explicarlo desde, bueno, como un ejercicio de San Ignacio, ¿no? Eh, de, de, Sí, de cómo se entienden las cosas, de cómo se sienten o se perciben, más que de cómo... Y por eso también es medio difícil abstraer conceptos de él bueno, y hablar como él, digamos, o sea, o citarlo, que siempre tienes que citar un coso grande, así, no sé, un párrafo entero. En ese sentido, Benedicto es mucho más fácil de estudiar porque te dice, mira, esto es esto. Eh, sí. Como primer concepto, la fe se adquiere mediante la escucha, mediante la oralidad. Así como y la oralidad es la transmisión de los padres a los hijos o la tradición justamente, y vos hablabas de lo sensorial, mm, justamente, ¿no? El arte o la cultura en general, que viene de cultivar, proviene de eso, ¿no? De un tradere, de transmitir constantemente la fe de tus padres, la fe de la antigüedad, y es lo que justamente nos hace poder ver como veíamos nosotros. Primero se escucha, después se ve. claro. Eh, en todo caso, ahí, esa relación de lo oral, hay un textito de Mircea Eliade que habla de que los pueblos arcaicos, vos eras un bárbaro cuando no hablabas la lengua del pueblo, porque justamente la conversación o la oralidad se transmiten los valores, se transmite la religión, se transmite justamente el núcleo central de la cultura. Entonces, cuando no se te puede transmitir eso porque hablas otra lengua,
es donde sos un bárbaro, sos un ajeno. Mm. Eh, y justamente, bueno, de hecho está eh, el famoso, ay, cuando San Pablo habla y se transforma la palabra en diferentes idiomas, todos lo escuchan Ah, de la diferentes transfiguración. idiomas. ¿Vos dices No, la no, la transfiguración del transfiguración no, Pentecostés? claro, Ah, en Pentecostés cuando habla San Pablo, él habla y la palabra de San Pablo se lo escuchan de todos diferentes idiomas. claro, que es el don de lengua, digamos, lo que... Es famoso, sí. eh, Y, y después, ah, bueno, continuado esto, dice, volver a Dios es salirse de los ídolos, que es donde y la idolatría sería lo contrario a la fe, que son como múltiples caminos, senderos, o como una inversión de la verdadera fe, del verdadero Dios. bueno, yo había entendido a esta parte como que la fe no es un conjunto de creencias abstractas, digamos, sino es para mí el ejemplo de la catedral, él lo usa para decir, no, bueno, la fe es Es la luz genial que eso. da sentido y Mm. dirección a la vida, eh, en lo personal o en lo colectivo, digamos. O sea, una Sí, luz sí. que da sentido. Así lo entendí Sí, yo. sí, es como un faro que te guía. De hecho, vos estás en una dispersión de ídolos. Justamente, si vos no tenés fe, hablando de una sociedad moderna, sos el hombre de la multitud de Poe. O sea, te vas entreteniendo, te vas dispersando con cada idolito de turno, más en la época esta de las pantallas. En cambio, Bueno, vos y cuando adquirís la fe, adquirís un ordenador. Es un ordenador, la luz viene de arriba, como diríamos, es ese pasado, es esa tradición que no se puede modificar, eh, es eterno, ¿no? Es un componente eterno que por supuesto tiene también sus circunstancias, pero es una luz eterna que viene a iluminarnos, ¿no? Y nos acomoda, ¿no? Nos saca, es la cruz, es la verticalidad de la cruz que nos saca de esa horizontalidad constante. bueno, respecto a los ídolos, Francisco amplía más, no lo estoy encontrando aquí al libro, pero él tiene una cartita que se llama, que les recomiendo a toda la gente que está escuchando y la que va a escuchar después, Gaudete et Exultate, que es la que habla de la santidad en estos tiempos. Es muy lindo el librito. Él habla de, bueno, de cómo es el llamado a la santidad, la búsqueda de la santidad en estos tiempos, y habla mucho del ídolo del dinero, del ídolo de Mamón. Habla de Mamón, habla del ídolo del dinero, habla del ídolo de... Francisco tiene como una cruzada para mí, a nivel personal, tiene una cruzada con la individualidad, tiene una cruzada con ese tipo con los ídolos materiales, con el consumo, me parece. Sí, de hecho, él cita mucho en las encíclicas a un libro de Romano Guardini, que es El ocaso de la modernidad, y donde es justamente, ¿no? En la idea del homo, yo cité ahí a Poe del el hombre de la multitud, esa actitud del hombre moderno. eh, Romano Guardini hace una crítica de la modernidad como una época individualista, relativista, eh, también en ese aspecto dispersiva, ¿no? Justamente vos hablabas de los ídolos. El ídolo, al fin y al cabo, es algo falso. Claro, Muchas son veces acusa de falsos. idolatría a los católicos porque tienen imágenes, y justamente las imágenes son representación de algo verdadero, de Dios, justamente, ¿no? El ídolo del Antiguo Testamento era un objeto que se adoraba, pero era justamente algo falso, algo que no tenía sustancia. En cambio, el cristiano cuando ve una escultura de Cristo, que justamente Cristo se encarna, entonces se hace visible, y al hacerse visible uno lo puede entonces hacer imagen. Antiguamente en el Antiguo Testamento no se podía porque Yahvé no se mostraba. Mm. En ese concepto es donde se diferencia del ídolo
que es una confusión, que tienen ciertas iglesias protestantes de que nos acusan de idolatría cuando no es así. Porque justamente es representación de algo más y de algo verdadero, que es Cristo, que es María. Total, o sea, lo dibujamos porque lo vieron y lo podemos seguir viendo porque existió Sí, de forma carnal, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Y, ah, y después vos hablabas de esto de la individualidad y él dice, que después lo va a decir Fratelli Tutti, mm, justamente si la fe se da por transmisión oral, él diría, creo también lo dice en esta encíclica Lumen Fidei, se da por el intelecto. Eh, Uno se transforma primero desde el intelecto. Si la fe se da de transmisión oral, se la da a un otro. O sea, se la da a una comunidad, se la da a la iglesia, se la da al padre, y se la da justamente en comunión. Esto ya no estamos medio también mezclando un poco con Fratelli Tutti, pero es justamente, se dan algo en una relación eh, conjunta. Y en esa relación conjunta, por eso la fe no puede ser algo individualista o algo subjetivo o algo privado, como muchas veces también pregona cierto protestantismo. Ahí es donde dice, bueno, justamente la fe se propaga, ¿no? Se expande, se acompaña. estoy completamente de acuerdo. Estaba buscando, pero no le encuentro una cita de Guardini, eh, aquí en Libertad, Gracia y Destino, donde habla del intelecto, pero no la encuentro. No, tengo que poner separadores en los libros porque no tengo las notas nunca. Pero sí, y en esa cita que vos nombras, completamente, se nota la influencia de Guardini en Bergoglio. Qué Sí, lindo, ¿no? lo cita muchísimo, cita ese libro, cita el ocaso de la modernidad o algo así llama. Eh, Después, el segundo capítulo es donde yo decía esto de creer como para comprender, dice, ¿no? Y él hace ahí una cita del Antiguo Testamento que, que habla de cómo justamente en la traducción judía del Antiguo Testamento era creer para existir o creer para sobrevivir. Como que había Mm, en el pueblo judío había una necesidad de subsistencia, ¿viste? El pueblo judío siempre amenazado, entonces creer en Dios justamente era lo que te hacía sobrevivir. Y en el caso de cuando se hace la traducción de la Biblia al griego, eh, justamente se pone comprender. creer para comprender, que es la Sí, concepción griega justamente, ¿no? Para el griego es lo intelectual, la filosofía, ¿no? Y ahí es donde se da esta mezcla de fe y razón, ¿no? La fide ratio, que, bueno, también cita una encíclica del Papa Benedicto que se llama así fide ratio. Y se da esta relación entre la fe y la razón. Eh, y cómo la razón, o en términos de la metafísica griega, que después lo toma el tomismo, se puede llegar a las verdades reveladas de la fe mediante la razón, y no como el nominalismo ya tardío, eh, que desprecia la sustancia, la esencia de las cosas, y bueno, si está revelado no hace falta, o la razón no puede llegar a las verdades reveladas, como que se abandona esa relación de fe y razón, y en la modernidad justamente hay esa partición, producto del nominalismo que después va a encarnar el protestantismo de esa idea. De hecho, lo hablamos la vez pasada, Lutero se inspira mucho en los teólogos nominalistas. mm, Cuando se rompe y Lutero desprecia profundamente la razón, justamente se crea la primera división entre fe y razón, cuando el catolicismo y la cristiandad, la fe y razón van en conjunto, ¿no? total. Bueno, en esa lógica de cambiar de retraducir o de reinterpretar el subsistir por comprender, también hay un cambio del- de la vida digamos, de la vida de fe, de, si se quiere, una religión castrense, o sea, de creer por la conveniencia
de que de tener la fuerza para la guerra al inicio de la vida contemplativa, ¿no? De, bueno, Dios no es solamente al que invoco para ganar la guerra, sino es algo que me acompaña y es algo que me ayuda a entender para qué estamos y a dónde vamos, digamos. Y ese Sí, también es el gran aporte de los griegos, del griego, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Totalmente. Sí, sí. Es increíble porque el cristianismo se expande en los gentiles. Justamente es rechazado por gran parte del pueblo judío, aunque por supuesto los apóstoles eran todos judíos, no hay conversos, pero se expande mucho por el pueblo gentil. Y en esa relación justamente de tomar elementos de la cultura clásica griega, como puede ser justamente la metafísica, como puede ser justamente el arte griego, en esa fusión que se da es donde es el heno-cristianismo que se da justamente la expansión de la fe, pero se toman elementos de la realidad local. Pero también es muy jesuita eso, ¿viste? De tomar cosas de, del territorio o verdades reveladas a medias, porque uno podría decir los griegos tenían determinadas verdades pero a medias, todavía faltaba justamente la revelación de Cristo, que justamente es el mediador, ¿no? Es el gran mediador. Total. Eh, Eh, y estaba pensando Ujú. eh, que, bueno, no sé si quería decir algo ahí de esto. No, que también me parece muy interesante de los griegos. Eh, Uy, me he perdido en mi mismo argumento. Que, no, en los jesuitas estaba pensando, en esta capacidad Mm, de hacerse parte del entorno y apropiarse cosas. Eso me parece muy interesante, como vos decías. De hecho, la chacarera que nosotros tenemos en Santiago, dicen que los orígenes datan de los jesuitas, porque ellos son los que le han mostrado al indio el violín. Y el bombo también. O sea que sí, eh, sí, el famoso barroco criollo. claro, y es fabuloso eso. Y también, respecto a Aristóteles y a Platón, yo creo que la sofisticación de Aristóteles y Platón llega con el cristianismo. O sea, la mayor, y eso es lo que tiene el cristianismo para mí, de hermoso, que, que termina, que le da el golpe final a esas pequeñas verdades que creemos que, bueno, que los pueblos creen que tienen y que gracias a Dios, digamos, gracias a la fe, pueden completar. Sí, No, pero nada más, parece. bien, pasamos si querés al capítulo tercero. Eh, antes de, bueno, eso, justamente hay, hay una idea de que porque el cristiano o el católico cree en una verdad, como que se vuelve dogmático, fanático, y justamente el Papa dice todo lo contrario, o los papas en ese caso dicen todo lo contrario. Eh, Cuando vos tenés un criterio de verdad, cuando vos te seguís por la razón y por la fe, que justamente la fe es amor, justamente es todo lo contrario a un régimen totalitario, porque el régimen totalitario se presenta cuando se adquiere una verdad relativa y se la objetiva desde la inmanencia, cuando justamente el hombre pierde la trascendencia y esa trascendencia se confunde con lo inmanente, entonces se crean esos estados totalitarios donde no hay nada más de lo por allá de lo social, el Estado, dictador, etcétera. Ahí es donde le hace esa crítica. Es todo lo contrario, cuando se aparece, cuando se termina las verdades cuáles son el amor, es la fe, la, la, la idea de que somos criaturas, de que todo nos es dado. eh, Cuando se pierden esas verdades, que pueden incluso ser constatadas con la razón, se termina cayendo en una especie de egolatría que termina llevando justamente a fanatismos, a idolatrías, a confusiones con lo inmanente o a deificar lo inmanente.
que bueno, Total, terminan los estados totalitarios. o sea, de alguna manera, lo que dice el capítulo es que la fe llevada al extremo es el fideísmo, eh, que yo en mi interpretación, que el fideísmo son los evangélicos, digamos, que es sola fe. eh, eso no diría explícitamente algo Bergoglio en Roll, pero, pero sí, digamos, es sola fe, es los evangélicos, digamos, el fideísmo es creer por creer sin ningún fundamento, y después del otro lado tienes el racionalismo, que es, si yo no puedo explicar, no puedo explicarlo con la razón, no existe. En definitiva, eh, es el progresismo, digamos, el racionalismo llevado al extremo es el progresismo. Mm, Y que bueno, que no, al final ambos papas dicen que no son que no son opuestas estas dos visiones, sino que son complementarias, porque ninguna rechaza a la otra. Y bueno, ahí es un muy buen ejemplo de esto, es Santo Tomás, que no sé por qué lo nombra San Agustín y no a Santo Tomás, pero es tratar de hacer la fe, o sea, tratar de hacer racional lo irracional, digamos. O bueno, o tratar de entender lo que no se puede entender a través de la fe, digamos. No sé si se me entendió más o menos. sí, 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 sí. Bueno, él habla de esto de que también la modernidad o en las sociedades de ahora se entiende la verdad como lo útil, lo que sirve, lo que funciona, la tecnología, ¿no? Mm, Eh, y justamente es que nos pasa, a mí me pasa todo el tiempo, ¿no? Uno está inmerso en la tecnología y que todo funciona, ¿viste? Todo mm, funciona, todo es rápido y eso te va alejando de lo importante, ¿no? Del sentido, de justamente ese sentido original. Eh, pero bueno, si querés pasamos al capítulo 4 dale. Al que 4 es dale. el... Sí, para que lo pongo acá. Eh, espera que hay una cita acá que tengo de Winston que cita, que dice, según él, creer sería algo parecido a una experiencia de enamoramiento, entendida como algo subjetivo que no se puede proponer como verdad válida para todos. En efecto, el hombre moderno cree que la cuestión del amor tiene poco que ver con la verdad. El amor se concibe hoy como una experiencia que pertenece al mundo de los sentimientos volubles y no a la verdad. Total. Eh, Paso otro, dice, ¿qué sentido el amor tiene necesidad de verdad? Solo en cuanto está fundado en la verdad. El amor puede perdurar en el tiempo, superar la fugacidad del instante y permanecer firme para dar un camino en común. Si el amor no tiene que ver con la verdad, está sujeto al vaivén de los sentimientos y no supera la prueba del tiempo. El amor verdadero, en cambio, unifica todos los elementos de la persona, se convierte en una luz nueva hacia una vida grande y plena. Sin verdad, el amor no puede ofrecer un vínculo sólido, no consigue llevar al yo más allá de su aislamiento, ni librarlo de la fugacidad del instante para edificar la vida y fruto. Si el amor necesita la verdad, también la verdad necesita el amor. Amor y verdad no se pueden separar. Sin amor, la verdad se vuelve fría, impersonal, opresiva para la vida concreta de la persona. La verdad que buscamos, la que sintió nuestros pasos, ilumina cuando el amor nos toca. Se trata de un modo racional de ver el mundo que se convierte en conocimiento compartido, visión común de las cosas. Bueno, justamente, ¿no? Esta idea de confundir muchas veces la fe o el amor con sentimientos, ¿no? Que no digo que no los tiene, ¿no? Tal vez bueno, de hecho lo cita acá una frase de San Pablo que habla del corazón, y justamente es el corazón que tiene las dos particulares, ¿no? El corazón está en el centro, es los sentimientos con la razón, ¿no? Es la conjunción de todo. Justamente si no tenemos ese norte que puede ser la verdad, nos terminamos perdiendo en las volubilidades del sentimiento, eh, que justamente nos hace individualistas o hedonistas en ese sentido. Bueno, total. Hay una cita de. Bueno, en realidad no, todo el capítulo habla de esto.
va todo el libro. Les recomiendo a todos leer el Eclesiastés, porque habla todo el tiempo de querer atrapar el viento. Es un muy lindo el libro. Cuando tengan ansiedad, todos los que están escuchando, lean el Eclesiastés, es un libro de la Biblia. Pero es esto, todo el tiempo querer atrapar el viento, dice el Eclesiastés, que es querer entender lo inentendible, querer racionalizar lo irracionalizable. Eh, el amor es algo que nos ha dado, que nos da Dios y que tenemos que aceptarlo y nada más. No, que uno de los problemas de la modernidad, querer entender el amor o querer, bueno, querer entender todo básicamente, racionalmente. Sí, sí, que incluso cuando vos adquirís la fe, los amores terrenales se vuelven en todo caso caracteres o imágenes de ese amor divino. Incluso se vuelven mucho más sanos. Mm, Eh, porque el amor siempre está intermediado vía Dios. claro. Y justamente es Dios también el que te da el amor. Entonces es muy común de ver gente que cuando adquiere fe tiene empieza a adquirir relaciones mucho más sanas con el entorno, pero muchísimo más sanas con el entorno. Se reconcilia con los padres, se reconcilia con los hermanos, se reconcilia. Es raro, porque vos decís, claro, pero le estás bajando el precio al amor inmanente de la materialidad. Y yo creo que no, justamente lo contrario, es como que hay una energía tal vez puesta, es que es como que vos amás a Dios y de Dios amás a la persona, Sí, ¿no? Eh, y se vuelve más sano justamente los amores, porque si no está Dios, el hombre tiende justamente a esa... Esto también está en Poe, ¿eh? Viste que el Poe tiene esos cuentos de los mm, maridos que matan a las esposas, ¿no? Como que se vuelve... el amor sin Dios se vuelve como un demonio. Esto también lo dice Lewis en un libro que se llama Cuatro Amores, claro que es muy lindo. que el amor sin Dios al final termina siendo una maldición y no una Tal bendición. cual. Sí, como que se termina de endiosar, por así decir, invertir. Es como una carga que se invierte, ¿viste? Que de hecho pasa, no sé, si vos incluso amás a alguien sin Dios, incluso sano, de una manera sana, en un momento esa persona muere. Justo O vos tenía, morís, o hay una tragicidad. Y, y va a ser terrible, justamente porque no tenés esa. Incluso va a ser terrible igual sin, con Dios, ¿no? Pero sin Dios es tremendo. Es tremendo, es mucho más, ¿viste? No hay procesamiento, no hay sentido para eso. justo tenía Y una... después. Ah, termina, perdón. No, no, habla, habla. No, que justo tenía una cita a mano de casualidad del padre Bojorge, de Horacio Bojorge, que es el que hace la introducción del libro que hemos trabajado el otro día, de la Reforma Protestante, Sí, que dice, la pareja la da Dios, por eso se le pide a Dios, y uno, más que elegirla, la encuentra viviendo en Dios. De lo contrario, se elige la que uno se merece por sus pecados, y suele ser un castigo, un purgatorio en la tierra. Esto vale tanto para la mujer claro. como para el varón. O sea, la pareja se le pide a Mm, Dios, porque si no, la pareja que elige uno es la pareja que uno merece según sus pecados. Muy interesante. Y mm. otra cosa que te quería plantear, Sergio, ¿no te parece que cuando terminemos esta, le demos espacio al compañero Ludens para que no se les vaya el tiempo y trabajemos? Ah, sí, tengo que hablar con Superman. Sí. Porque, ¿sabes? Bueno, terminamos esta Te iba a decir y que de última hagamos, podemos, la semana que viene, ajá, una por semana, ¿te parece? Porque la una verdad por hay semana. mucho para Y trabajar. sí, sí, Para que también le sí, saquemos sí, más sí, jugo. sí, sí, Dale, tenés razón. dale, dale, Eh, bueno, vamos al capítulo 4, dale. que es el Dios prepara una ciudad para ellos, Bien. ¿no? El título. Bueno, en general lo que trata acá es la cuestión más de la de lo que hablábamos al principio, ¿no? De la comunidad y cómo la fe se va construyendo
en comunidad y en sociedad, y cómo la fe justamente es asimilada, ¿no? Por ejemplo, tengo una cita acá que dice, la luz para la vida en sociedad. Asimilada y profundizada en la familia, la fe ilumina todas las relaciones sociales, justamente lo que hablábamos. Como experiencia de la paternidad y la misericordia de Dios se expande en un camino fraterno. En la modernidad se ha intentado construir la fraternidad universal entre los hombres fundándose sobre la igualdad. Poco a poco, sin embargo, hemos comprendido que esta fraternidad sin referencia a un padre común como fundamento último no logra subsistir. Es necesario volver a la raíz de la fraternidad. Es, bueno, justo lo que estábamos hablando, que un poco anticipa también Fratelli Tutti. Mm, Claro, si vos perdés tu, tu centro común, si vos perdés a tu padre, a Dios Padre, tu creador, perdés la fraternidad con el otro. Vos ya no sos hijo de Dios, hermano en Dios. Sos un tipo que tiene un contrato social, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, o una especie de contrato de no agresión. claro, pero es un contrato eh, utilitario, ¿no? Un contrato fraterno, digamos. un contrato utilitario, ya no sos hermano, sos un asociado en todo caso. Y eso, claro, genera justamente, primero es una pérdida total de sentido, pero genera un desapego tremendo. Por eso una sociedad que tiene a Dios como centro y como padre es mucho más armónica que una sociedad que, bueno, el Estado, ¿viste? El Estado es el que regula y hay como una especie de, hoy nos parecería loquísimo, pero vos imaginate que hasta la modernidad tardía no había Estado. O sea, no Mm, había Estado como no, estaba el rey, por supuesto que resolvía las cuestiones de justicia, etcétera. Pero la gente se resolvía más o menos eh, los problemas entre ellos, digamos, plena comunidad. Hoy sería inimaginable. Eh, pero claro, justamente es eso, ¿no? Al perder esa fraternidad en Dios, el ser humano se vuelve mucho más individualista, muchísimo más individualista. sí, total. Estamos de acuerdo. A ver qué. Des- Después tengo acá otra cita, es buenísimo igual lo que dice ahí, ¿eh? Justamente por eso la fe es fundante en toda sociedad, toda sociedad. Dice, la fe no aparte del mundo ni es ajena a los afanes concretos de los hombres de nuestro tiempo. Sin un amor fiable, nada podría mantener verdaderamente unidos a los hombres. La unidad entre ellos se podría concebir solo como fundada en la utilidad, ahí lo que decías vos, Mm, en la suma de intereses, en el miedo, pero no en la bondad de vivir juntos. Viste que en la modernidad hay una relación negativa. Bueno, no, más o menos nos comportamos justamente por cuestiones útiles o por miedo al otro, pero cuando tenés a Dios Padre en común, es positiva, es amor, ni en la alegría que la sola presencia del otro puede suscitar. La fe permite comprender la arquitectura de las relaciones humanas, porque capta el fundamento último, su destino definitivo en Dios, en su amor, y así ilumina el arte de la edificación, contribuyendo al bien común. Sí, la fe es un bien para todos, es un bien común. Su luz no luce solo dentro de la iglesia, ni sirve únicamente para construir una ciudad eterna en el más allá, nos ayuda a edificar las nuestras. Bueno, el componente del bien común, que es básicamente el fin de la política, y no es casualidad que la modernidad es antipolítica. Si el liberalismo como doctrina o ideología de la modernidad justamente es todo lo contrario a la política, es vos en la medida que te desarrollás en las relaciones de mercado, de conveniencia, de utilidad, vas acrecentando la sociedad. Hay una relación justamente como un individualismo que eso puede generar cierta utilidad y bienestar para los demás, pero justamente es una idea justamente negativa, ¿no? Y aislacionista. Te vas desconfigurando de ese todo. De hecho, vos lo escuchás todo el tiempo. Yo no le debo nada a nadie, yo gané todo. Para nada. Vos naciste en una familia, a vos te dieron la vida, o sea, desde ya te alimentaron, ¿viste? Entonces, las habilidades que adquiriste, las adquiriste porque alguien te las enseñó, porque estuviste en comunidad, porque te desarrollas en comunidad. Eh, el liberalismo, en términos de ideologías, es de carácter totalmente alejado de la realidad. Es una ideología totalmente distorsionadora de lo real.
Bueno, sabes que estoy pensando todo este tiempo que cuando nosotros éramos chicos, y no sé cuántos años nos llevamos, pero con que, digamos, con que seas mayor de 18, eh, y ya se va a entender lo que digo. Cuando éramos chicos nosotros nos, nos criaba el vecino, ¿no? Y nos criaba el barrendero y nos criaba el... Había como toda una noción de cuidado común de los niños de la sociedad. ¿En qué sentido? Bueno, si estabas pintando la pared, te decían, niño, no pinte la pared, pórtese bien. Toda esta cuestión de como de una, como que el chico nace y crece en una sociedad que lo acoge y que lo cría y en comunidad y que hay como contrapesos de digamos, de la corrección de los errores del niño o consejos. eh, el otro día el Papa hablaba o en una de las encíclicas, en realidad el Papa hablaba del consejo, de lo importante que es dar y recibir el consejo. Y a mí eso es lo que me preocupa, ¿no? Hoy los niños, hoy las madres en realidad y los padres no quieren que se metan en la crianza de su hijo, que la maestra no lo rete porque yo me encargo de la crianza de mi hijo. Eh, Cuando en otro tiempo esto era distinto, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. Hay una idea de que nadie te da. Pasa que también una de las oraciones, incluso vos cuando orás, lo que más haces es agradecer. Y esa idea de que vos sos criatura, vos sos creación o sea, sos criatura, sos hijo, mm, todo lo debés. No sos nada. O sea, hay una conciencia de ser limitado, pero a su vez de esa conciencia de lo trágico, de lo limitado que sos, trascendés, saltás. El hombre moderno parece que se queda en un olvido de lo trágico, un olvido de los límites, no agradece, ¿no? Sí, sí, ese producto de un olvido de que vivís que todo te es dado, ¿no? Que todo te es dado, desde ya. Quería citar también algo que dice la Eucaristía, que dice, en la Eucaristía confluyen los dos ejes por los que discurre el camino de la fe. Por una parte, el eje de la historia. La Eucaristía es un acto de memoria, actualización del misterio, en el cual el pasado como acontecimiento de muerte y resurrección muestra su capacidad de abrir el futuro, el anticipar la plenitud final. La liturgia nos lo recuerda con su hoy de los misterios de la salvación. Por otra parte, confluye en ella también el eje que lleva al mundo visible al invisible. En la mm, Eucaristía aprendemos a ver la profundidad de la realidad. El pan y el vino transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo que se hace presente en su camino pascual hacia el Padre. Este movimiento se introduce en cuerpo y alma, en el movimiento de toda la creación hacia la plenitud de Dios. Eh, bueno, eso también, ¿no? La Eucaristía que es mediada, que a su vez nos muestra la historia, es pasado, presente y futuro, mm, es la verticalidad y es también materialidad. Uno está, pero a su vez trasciende. total. Eh, y esto también es muy interesante y no quería tampoco dejar pasar. Y ya terminamos. Sí, El sí. tema del bautismo. El tema del bautismo, que también lo tiene acá. Cito y después lo comento. La transmisión de la fe se realiza en primer lugar mediante el bautismo. Pudiera parecer que el bautismo es solo un modo de simbolizar la confesión de fe, un acto pedagógico para quien tiene necesidad de imágenes y gestos, pero del que en último término se podía prescindir. Unas palabras de San Pablo a propósito del bautismo nos recuerdan que no es así. Dice él que por el bautismo fuimos sepultados en él la muerte para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Mediante el bautismo nos convertimos en criaturas nuevas, en hijos adoptivos de Dios. El apóstol afirma después de que el cristianismo ha sido entregado a un modo de doctrina, tipos didachés, al que obedece de corazón. En el bautismo el hombre recibe también una doctrina que el profesor una forma concreta de vivir que implica toda la persona y la pone en el camino del bien. Después dice, el niño no es capaz de un acto libre para recibir la fe, no puede confesarla todavía personalmente y precisamente por eso la confiesan sus padres y padrinos en su nombre. La fe se vive dentro de la comunidad de la iglesia, se inscribe en un nosotros comunitario. Así el niño es sostenido por otros, por sus padres y padrinos, y es acogido en la fe de ellos.
que es la fe de la iglesia, simboliza en la luz que el Padre enciende en el cirio durante la liturgia bautismal. Esta estructura del bautismo destaca la importancia de la sinergia entre iglesia y la familia, entre la transmisión de la fe. A los padres le corresponde, según una sentencia de San Agustín, no solo engendrar a los hijos, sino también llevarlos a Dios, Mm, para que sean regenerados como hijos de Dios por el bautismo, reciban el don de la fe. Junto a la vida, le dan así la orientación fundamental de la existencia, la seguridad de un futuro, bien orientación, que está últimamente corroborada en el sacramento de amor y de don del mismo. Justamente, ¿no? Esta idea de no, como que no lo bautices porque tu hijo tiene que decidir él cuando sea grande. Es una negación total de la cultura, es una negación mm. total del pasado. Si después tu hijo quiere apostatar o qué sé yo, bueno, será decisión de él en ese momento, pero es tu deber justamente llevarlo a tu tradición, a tu fe, que es lo más importante para vos en todo caso. Entonces hay una tontería como que cada vida que nace inicia de cero, es una locura. Y le estás dando la vida material, le tenés que dar la vida espiritual también. Si vos no le das la vida espiritual, no le das el sentido, no le das la salvación, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Viste? Justamente es una vida sin sentido. Eh, bueno, ¿querías decir algo más vos? No, que lo del bautismo me parece hermoso. Eh, porque- Otro lado, la ah, encíclica es muy linda, ¿eh? Es muy linda es mi favorita junto a la última, porque las otras dos son, viste, son más políticas, sí, pero estas son muy lindas, son muy poéticas, esta y la última. ¿sabes qué? Tienen esta y la última no la he terminado, pero lo que tienen de lindas es que son esas lecturas que te hacen alegrar el corazón. ¿Has visto? Sí, 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 Esas lecturas que sí, vos sí, las lees y totalmente. como que te emociona un poco y quieres y no puedes parar. Eh, Sí, sí. Sí, te reactualiza, ¿viste? mal, y Porque te los reconvence conceptos de... vos ya lo sabés, pero te vuelve a reactualizar. Total. Eh, recomiendo a quienes estén interesados, lástima, no, lo deberíamos haber hecho en ese momento, con Corazón de Padre, Patrick Corde, el Papa Francisco sobre San José, también tiene esto de que lo lees y te emociona. Y después Sí, sí. lo podríamos haber hecho para el Día de San José, no nos hemos avivado, Sí. habrá otro año para hacerlo. Y también a, recomiendo mucho que lean esta que te había dicho, Gaudate et Exultate, sobre el camino a la santidad en estos tiempos, porque es muy moderna y por ahí uno siente que el camino a la santidad o llevar una vida cristiana o católica practicante es un lío, es un quilombo, es volver en el tiempo y Francisco tira bastantes centros y te deja muy tranquilo eh, en este mundo tan convulsionado, ¿no? Eh, ¿cuál te parece que sea la próxima que trabajemos? Y vamos con la segunda, con Laudato Si, y capaz Bueno, que, viste, como son más, ¿cómo se llama? Más como temáticas más más habladas son, actuales, sí. claro. Capaz que la terminamos las dos, si querés, la semana que viene, Bueno, y nos quedamos con la última, en la otra semana. dale, porque me parece muy importante que charlemos, cuando lo abordemos el tema, que charlemos del capítulo 5 de Fratelli Tutti, que habla de la mejor política. Es muy Bien. interesante para los agoberos, ese capítulo. No, la Fratelli Tutti es recontra peronista. Tot- Bueno, es recontra católica, que el peronismo sería católico en todo caso. total. Pero bueno, escuchame, che, te agradezco por la charla y nos vemos la semana que viene. Cualquier Perfecto, cosa, si no podés, la pasamos, no pasa nada. no pasa nada. Quedamos charlando. Dale, Entonces, la próxima semana tenemos la casa común. Laudato y sí, y Perfecto. si podemos, algo de Y Fratelli Tutti. perfecto. Bueno, Dale. nos vemos, Un che. saludo a los agoberos.